¿Cómo están todos? Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el avance de nuestro curso de cargas. ¿Sí? Creo que ya estamos una buena cantidad de asistentes. Y bueno, empecemos por favor. El día de hoy nos toca hablar de todo lo que son las cargas de nieve y cargas de granizo. ¿Sí? Entonces lo vamos a anotar por acá. Cargas de nieve primeramente. Ahí está. Entonces, en relación a nuestras cargas de nieve, lo primero que vamos a hacer, como hemos estado haciendo todos estos días, es acudir al libro base que tenemos, o a la norma base si se quiere, al ASCE. ¿Sí? Y en este ASCE, para empezar a hablar de las cargas de nieve, vamos a dirigirnos al capítulo 7. ¿Sí? Este capítulo de cargas de nieve más o menos va desde la página 51 hasta la página 64, es decir, un poquito más de 10 hojas. ¿Sí? Y es que la verdad que la determinación de las cargas de nieve no es nada del otro mundo, realmente es muy sencilla. El único problema que tenemos es alguna falta de información que van a ir conociendo a lo largo de esta clase. Entonces, fíjense que como recomendación para todos los que quieran empezar a estudiar o de repente ya están estudiando, ya conocían esta SCE, lo primero que es bueno leer siempre es esta parte de definiciones. Cada capítulo tiene una parte de definiciones en donde habla de todos los términos que se van a utilizar a lo largo de la norma, ¿sí? Y lo primero que quiero mostrarles es esto de acá, el primer artículo. Fíjense que después de hablar de las definiciones y la simbología, de lo primero que habla son de las cargas de nieve en el suelo y le asigna unas letras, una variable de PG, ¿sí? Y dice que las cargas de nieve en el suelo, para ser usadas en la determinación y el diseño de las cargas de nieve, dice, por techos, deberá ser escogida de las figuras 721, 7.2-1 hasta la tabla, a todas estas tablas, ¿sí? Pero este es nuestro gran problema cuando tratamos de determinar cargas meteorológicas en Bolivia. Fíjense que estos valores de carga de nieve sobre el terreno ya están tabulados. Por ejemplo, si yo me voy a la figura 721, que sería esta de acá, fíjense, figura 721, cargas de nieve en el terreno PG para los Estados Unidos en libras fuerza sobre pie cuadrado. Es decir, un americano lo único que tiene que hacer es ir a sus figuras y determinar la carga de nieve sobre el terreno y en base a eso seguir el procedimiento de determinación de esta carga. Y aquí es justamente donde nosotros nos trancamos, porque no tenemos estos datos, ¿sí? No tenemos una entidad que se encargue de proporcionar estos datos, y es que estos datos normalmente se manejan en otros países por las entidades encargadas de monitorear el clima, que lo más cercano para nosotros sería el CENAMI, ¿sí? Cosa que lamentablemente no hay estos valores. El primer paso, el primer paso y la primera traba, ¿sí? Adicionalmente a eso, fíjense que hay una serie de procedimientos y fórmulas y demás, pero específicamente en este caso vamos a apoyarnos mucho en esta norma, en la norma CIRSOC de la Argentina, y ya que como han visto anteriormente, esta norma CIRSOC es básicamente, es básicamente lo mismo que esta norma americana, solo que traducida con toda la terminología y la teoría en castellano. Y es un hecho que nos ayuda mucho, y además de que muchos de estos parámetros están adecuados a la República Argentina, cosa que nos favorece mucho a nosotros. Entonces, igual que la ASC empieza con las definiciones, y el capítulo número 2 en este caso también habla de lo mismo que la ASC, cargas de nieve a nivel del terreno. Y fíjense lo que dice acá, las cargas de nieve a nivel del terreno que se deben utilizar para la determinación de las cargas de nieve de diseños sobre cubiertas se establecen en la figura 1 y en las tablas 1.1 a 1.15, es decir, de ahí tendríamos que sacar estos valores. En aquellos lugares específicos para los cuales no se disponga de datos suficientes,
o donde variaciones locales sean extremas, se deben realizar estudios especiales para determinar la carga de nieve a nivel del terreno. Y ahí está nuestro problema, ¿no? Y fíjense, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces en el caso de los argentinos? Ir a la figura 1 y a las tablas 1.1 a 1.15. Entonces, una forma, si se quiere, tal vez aproximada de entrar a estas tablas, es hacer una analogía climática mediante el mapa de Köppen, ¿sí? Fíjense que hay un mapa climatológico de Köppen, ¿sí? Que básicamente es este que está acá. Y este mapa climatológico de Köppen hace una clasificación de las distintas partes del mundo en función a su similitud climatológica, ¿sí? Entonces, una alternativa, tal vez como para meternos por la ventana este reglamento, si se quiere, es basarnos en una analogía climatológica. Un ejemplo que siempre pongo en las clases, y es que mucha gente que reside en Argentina indica que el clima de la ciudad de Jujuy es muy similar al clima de la ciudad de Cochabamba, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no es nada descabellado considerar que los datos que se utilizan para la determinación de las cargas meteorológicas en la ciudad de Jujuy pueden utilizarse para hacer una especie de extrapolación a la ciudad de Cochabamba, ¿no? Pero es como me decía un ingeniero que me enseñó muchas de estas cosas de la ASC, y me decía, si no tenemos los datos y necesitamos la información, bueno, de alguna manera tenemos que meternos a las normas. Como les decía, casi meternos por la ventana. Entonces, empecemos mirando qué dice la figura 1. En la figura 1, vamos a verlo acá. Acá está, distribución de cargas de nieve en la República Argentina, ¿sí? Entonces, esta es la distribución que ellos proponen. Al parecer solamente hay dos zonas. Fíjense, una zona que está achurada y otra zona que no está achurada, ¿sí? Y acá está la ciudad de Córdoba. Fíjense, ahí se la puede ubicar. Entonces, y luego dice que nos fijemos también en las tablas 1.1 a 1.15. Y las tablas 1.1 a 1.15 las vamos a tener también acá. Fíjense, la tabla 1.15, por ejemplo, para la provincia de Tierra de Fuego. Ellos tienen la localidad, el departamento, la altura sobre el nivel del mar y la carga de nieve sobre el terreno, ¿sí? Y esto es justamente lo que nosotros como país no tenemos. Y fíjense que ellos hacen lo mismo para todas sus provincias, para la provincia de Córdoba, para la provincia de Chubut, provincia de Jujuy y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, una alternativa es, en base a la analogía climatológica que podamos hacer del mapa de Köppen, fijarnos, en otras palabras, qué color azul tenemos en Bolivia y qué color azul tenemos en Argentina, y en base a eso suponer que estos datos van a ser similares. Pero un dato bastante fácil de ver es este de acá. Fíjense que en la provincia de Jujuy existen muchos residentes bolivianos, y la provincia de Jujuy, si no me equivoco, está al norte de la Argentina. Y esta provincia de Jujuy tiene un clima muy similar, por ejemplo, a la ciudad de La Paz. Es un clima relativamente frío. Entonces, si uno supone que esto es similar o análogo a La Paz, lo mejor que puede hacer es basarse en estos valores, pero tomando en cuenta este criterio. Es decir, la carga de nieve sobre el nivel del terreno estaría en función a esta altura, ¿no? Noten que esa localidad, Abrapampa, está a una altura de 3.480 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si mal no recuerdo, creo que La Paz está arriba de los 3.000 metros, 3.500. No sé si alguno de nuestros amigos de La Paz nos puede ayudar con ese dato. La altura de La Paz. 3.500 si no me equivoco, ¿no? Vamos a verificar ese dato. Ciudad de La Paz, a ver, altura sobre el nivel del mar. Acá está,
3640, ¿sí? Entonces, con ese dato, yo puedo acercarme de repente entre este valor y entre este valor. Y fíjense que mi carga de nieve puede determinarse interpolando, tal vez realizando una interpolación entre esta altura y entre esta altura. Entonces, lo primero que se debe hacer para determinar una carga de nieve es determinar la carga de nieve sobre el terreno. Lo vamos a anotar. Carga de nieve sobre el terreno. Y a eso se le llama PG. ¿Sí? Entonces, este valor de carga de nieve sobre el terreno, PG, es el que nosotros podemos determinar. Una forma de hacerlo es mediante este mapa climatológico de Köppen. Sí, creo que es una forma tal vez de lograrlo. Para eso vamos a copiarnos esa imagen de acá. Una opción es utilizar esto. Mejor esto hasta acá, ¿no? Ahí, ¿sí? Utilizar el mapa de Köppen. Entonces, con este mapa de Köppen y en base básicamente al análisis de estos colores, determinar los valores del PG en función a los datos que nos presenta la norma argentina. Entonces, una opción, utilizar el mapa de Köppen. ¿Dónde estamos? Köppen. Ahí está. ¿Sí? Vamos a colocar acá y ahí al ladito. Utilizar el mapa de Köppen. ¿Sí? Otra opción es basarse en estos criterios que serían de fondo comentarios, pero yo les doy cierta validez por lo siguiente. Fíjense que si una persona, un residente argentino dice, mira que yo vivo en Jujuy y el clima de allá es muy parecido a la ciudad de La Paz, solamente como comentario. Y hago la pregunta, ¿será que el clima en la ciudad de Jujuy es tan diferente como el clima de la ciudad de Santa Cruz? Es decir, una persona se puede equivocar a ese nivel en su apreciación. Es decir, ¿será que el clima de la ciudad de Jujuy es tan diferente como el de la ciudad de Santa Cruz? ¿O es tan diferente como el de la ciudad de Pando? ¿O es tan diferente como la ciudad de Potosí, tal vez? ¿No? Entonces, si una persona dice que el clima de la ciudad de la localidad de la provincia de Jujuy es similar al clima de la ciudad de La Paz, seguramente hay cierta similitud, ¿no es cierto? No les estoy diciendo que sea exactamente igual, pero es un criterio válido, ¿no? Una persona no podría equivocarse al extremo de que un día alguno de nosotros vayamos a Jujuy y resulte que el clima es como Pando, como Trinidad o como Santa Cruz, ¿me entienden? Entonces, partiendo de ese criterio y teniendo presente cuál es la altura sobre el nivel del mar de La Paz, vamos a colocar eso acá. Y si la altura del nivel del mar sobre La Paz, altura sobre el nivel del mar para La Paz principalmente, según nuestro amigo Wikipedia, es 3640, no, en promedio 3640 metros, ¿sí? Entonces, con este dato, lo que yo puedo hacer es, en base a este mapa que me presenta la República de Argentina para la ciudad de Jujuy, hacer una interpolación entre los dos datos más parecidos que tengo, entre 3480 y 3950. Entonces, para eso podemos utilizar cualquier fórmula simple de interpolación. En mi caso yo tengo un pequeño programita desarrollado allá en los años de universidad para estas cositas. Es 3640, ¿no es cierto? Para la ciudad de La Paz. Entonces vamos a hacer esa interpolación.
Para un valor de x1, no, a ver, ya, este valor es el que tenemos que tomar. Para un valor, a ver, vamos a salir, sí, ya. Entonces, para 3480 metros, la carga es 0.3 kilonewtons. Para la altura que estaba La Paz era de 3640. Para 3640 no sabemos el valor de la carga, pero sí sabemos el valor de la carga para 3950, es un valor de 0.9, ¿sí? Entonces, fíjense que el valor que estaría correspondiendo para la altura de La Paz sería de 0.5 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Ese sería el valor que estaríamos utilizando. Entonces, ese valor nos lo vamos a llevar a la pizarra. Nos vamos a llevar a la pizarra. Acá. Ahí está. ¿Sí? Ese es el dato que nos interesa y lo vamos a subrayar. Este de acá. Ahí está mi resaltador. ¿Sí? Ese es el dato que nos interesa. Entonces, el valor de la carga sería en teoría 0.5 kilonewton por metro cuadrado. 0.5 kilonewton por metro cuadrado, si no me equivoco hay que multiplicar esto por 100. Creo que es así. Kilogramos sobre metro cuadrado por 10. Es que ya está kilonewton, ¿no? Son 50, podríamos redondear a 50 kilos por metro cuadrado. Entonces fíjense que esto nos da paso a considerar ese valor de carga. Entonces PG va a ser igual a 50 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y este dato lo vamos a colocar en otro color, ¿sí? Entonces, estos 50 kilos por metro cuadrado, fíjense que de alguna manera me permite sortear el primer obstáculo que tenía al ingresar a la norma americana y lo propio en la norma argentina, y es que salvar la ausencia de estos mapas. De alguna u otra manera habría que hacer eso, salvar la ausencia de esos mapas. Luego de eso, una vez que hemos determinado la carga de nieve sobre el terreno, tendríamos que pasar al siguiente paso que dicta la norma. Fíjense. Lo siguiente, dependiendo del tipo de cubierta, por ejemplo, que queramos diseñar, tendríamos distintas ecuaciones. Y la primera es carga de nieve sobre cubiertas planas. Y es que este valor de PF sí o sí se debe determinar independientemente de que nuestra cubierta sea plana o no, ya que si nuestra cubierta no es plana, como dice acá, vamos a necesitar determinar el valor de la carga de nieve en una cubierta con pendiente. Pero este valor de cubierta o con pendiente llamado P sub S está en función del valor P sub F. Y este P sub F es el valor de la carga de nieve sobre las cubiertas planas, ¿sí? Entonces el siguiente paso es determinar la carga de nieve sobre cubiertas planas. Lo vamos a colocar acá, sobre cubiertas planas. Y este valor se llama PF, del inglés flat, ¿no? A eso se refiere. Sobre cubiertas planas. Entonces, algo que hay que notar acá es que la ecuación que utilizan los argentinos es la misma ecuación que está vigente en la versión 2016 de la norma ASCE, que está un poquito más arriba. Acá está, ¿sí? Fíjense, comparen ambas ecuaciones. Esta es la ecuación de los americanos, 0.7 por coeficiente C sub E, C sub T, I sub S y P sub G. Y en el caso de los argentinos, igual tiene los mismos 4 coeficientes. C sub E, C sub T, coeficiente I y P sub G. ¿Sí? Es decir, son los mismos valores. Entonces, y además ambos valores de carga están en kilonewton por metro cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es llevarnos esa formulita. Vamos a llevar esa formulita.
Y no, no, esto no. Ahora sí, esto. Esta es la que nos vamos a llevar, de lo que dice el ASC. ¿Sí? Entonces, el ASC dice que esa carga se debe calcular de acuerdo a esta forma. Y acá empezamos a indagar y a aprender qué son todos estos coeficientes. Coeficientes C sub E, C sub T, I sub S y P sub G. ¿Sí? Si empezamos por hablar del coeficiente C sub E, es más fácil irse acá, a la norma argentina, porque la norma argentina lo tenemos todo en castellano y la traducción es mucho más sencilla. Entonces, empezamos por hablar del C sub E. Dice, el C sub E se debe obtener de la tabla 2. Para eso vamos a la parte de las tablas y ubicamos la tabla 2. Y fíjense que el C sub E es un factor de exposición y este depende de la categoría del terreno, si es categoría A, categoría B, categoría C o categoría D. Las categorías que están listadas acá en la norma argentina corresponden a la norma del ASC del 2005, incluso del 2002. En la norma del ASCE del 2016, estas categorías de exposición C sub E, vamos a ver si sigue siendo lo mismo. Fíjense, el factor de exposición debe ser determinado de la tabla 731. Vayamos a la tabla 731. Tabla 72, tabla 72, 725, un poco más abajo. Seguimos en 72, 731. Y fíjense que el factor de exposición C sub E tiene acá tres categorías: categoría B, categoría C y categoría D. Pero estas tres categorías están descritas en el capítulo 26 y capítulo 26. ¿A qué hace referencia el capítulo 26? El capítulo 26 hace referencia a la determinación de las cargas de viento, es decir, a los parámetros generales. ¿Sí? Entonces, para entender estas categorías, vamos a ver unas imágenes que creo que es la mejor forma de hacerlo. Entonces, primero que nada, antes de que se me pase, voy a copiar este texto y vamos a colocar acá el factor C sub E. Factor C sub E, que depende de la categoría de exposición. Exposición. Creo que ahora sí. ¿Sí? Y esta categoría de exposición está relacionada a las imágenes que les voy a mostrar a continuación. Es decir, vamos a tomar como base la norma argentina por el tema del idioma, pero vamos a utilizar los valores actualizados que propone la ASC. Y para eso me voy a ir al capítulo 26, al capítulo de comentarios, al capítulo 26. Y acá van a ver ustedes unas imágenes. Acá están. Entonces, esta creo que es la mejor. ¿Sí? Nos vamos a llevar esta imagen de acá. Ahí. Entonces, esto que estamos viendo acá es categoría de exposición B. Enseguida les explico por qué. Esto que estamos viendo acá, o esto, creo que esta es más representativa. Esto que estamos viendo acá es categoría de exposición C. ¿Sí? Y algo más, esta, que es la mejor de todas, tal vez la más clara. Esto que vamos a ver acá es categoría de exposición D. Entonces lo vamos a colocar acá. Categoría B. Categoría B.
Lo vamos a colocar con otro colorcito para aclararlo. Ahí está. Categoría B. Categoría C. Y categoría D. ¿Sí? Debajo de cada una de estas imágenes explica a qué se refiere y cuándo va a ser una categoría B, cuándo va a ser una categoría C. Es decir, traduciendo esto van a tener la mejor definición. Pero se los explico de manera un poquito más sencilla. Categoría B en general es un área urbana, es un área medianamente poblada a altamente poblada, más o menos como la ciudad de Cochabamba, Oruro, Potosí, El Alto, es decir, son ciudades que tienen edificios de este tamaño hasta este tamaño, inclusive más grandes. En pocas palabras, ciudades. Esa es una categoría B. Una categoría C es una región o una zona que tiene grandes áreas o parcialmente grandes áreas de extensión de terreno plano. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto es, por ejemplo, el ingreso a la ciudad de Santa Cruz. Seguramente han visto todos que en el ingreso a la ciudad de Santa Cruz está el parque industrial. Entonces ahí sí hay, evidentemente hay viviendas, hay fábricas y demás, pero también tenemos bastante terreno abierto, ¿no? En el caso de Cochabamba podría decirles que tal vez el sector de la ciudad de Sipe, el tramo entre Sipe y Vinto, donde todavía hay muchas áreas rurales y demás cosas, ¿no? El caso de la categoría D creo que está totalmente claro, ¿no? Es decir, una estructura que está al lado o muy cerca del mar o de un lago, de una apertura amplia. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres categorías? El nivel de obstrucción que se va a tener para la fuerza del viento. Pese a que estamos hablando de las cargas de nieve, estas categorías de exposición están en función al nivel de exposición o al nivel de obstrucción que se tienen para las cargas de nieve, ¿sí? Entonces, si eso es correcto, y vamos a seguir con nuestro ejemplo para la ciudad de La Paz, estaríamos diciendo que ahí, vamos a colocar acá, para La Paz, la categoría, perdón, categoría de exposición es B, suponiendo que sea un área que se asemeje más a la foto. Si la categoría de exposición es B, fíjense que volviendo al reglamento argentino, esta tabla mucho ya no nos sirve porque acá existen otras categorías. Vamos a utilizar la tabla que dice el ASC. Entonces el ASC habla de las cargas de nieve, donde está en el capítulo 7. Y la tabla que nos interesa está un poquito más allá. A ver, déjenme ubicarla. La tabla 2 creo que era, ¿no? No, creo que ya me pasaba. Cargas de nieve. Esta no. A ver. Creo que me he perdido. Cargas de nieve. Ah, no, es que estoy en el capítulo de los comentarios. Tengo que irme al capítulo del reglamento. Aquí está. Esto es. ¿Sí? Entonces, esa tabla es la que me interesa a mí. La tabla 7.3. Y esta tabla es la que la voy a pegar acá. ¿Sí? Según esta tablita, lo que me corresponde es, ya hemos determinado que estamos en una categoría B. Lo vamos a subrayar de la misma manera. Categoría B. ¿Dónde está mi resaltador? Ahí está. Categoría B. Mi reglita. ¿Sí? Entonces, en esta categoría B, a su vez, en función de la exposición del techo, tengo tres categorías. Muy expuesta, parcialmente expuesta y shelter, que quiere decir protegida. ¿Sí? Es decir, si la estructura o la cubierta en este caso está muy expuesta, el coeficiente será 0,9, parcialmente expuesta 1 y protegida 1,2.
Vámonos al caso de que la estructura está realmente dentro de un área urbana, haya muchos edificios alrededor, de mediana, de mayor altura o menor altura, y esto provoque de alguna manera una cierta protección. Entonces, el coeficiente que vamos a tener, el coeficiente C sub E, que vamos a tener, luego C sub E, C sub E va a ser igual a 0.9. Que esté, ¿qué dijimos? Ah, protegida, dijimos, ¿no? No, 1.2. ¿Sí? Entonces, ese valor es el que vamos a asumir y fíjense que con eso acabamos de salvar el primer dato que me pedía la fórmula C sub t. Luego pasamos al valor del coeficiente C sub t, y el valor del coeficiente C sub t lo vamos a recopilar de la tabla de los argentinos, que es el C sub, el C sub t, perdón, es un factor de coeficiente térmico y que se debe ver de la tabla 3. Y en este caso no hay mucha variación, vamos a ir a la parte de las tablas. Y en la tabla 3, fíjense que habla de un factor térmico. Y aparentemente, y la verdad que cuando yo empecé a estudiar esto también fue muy nuevo para mí, en algunos países y por alguna razón hay cubiertas que tienen calentamiento. Seguramente cuando las cargas de nieve son muy fuertes o cuando se tiene algo importante que no se puede enfriar ahí abajo, la cubierta se calienta. A eso hace referencia este factor térmico y dice, todas las estructuras excepto las que se indican a continuación, un factor de 1. Es decir, si no encajas en una de estas condiciones, le colocas 1. Estructuras mantenidas justo por encima del congelamiento, es decir, que tiene calentamiento, alguna fuente de calentamiento. En lo personal, nunca he visto nada así en nuestro país. Estructuras no calefaccionadas y estructuras intencionalmente mantenidas debajo del punto de congelamiento. Entonces, yo creo que lo que más se asemeja a nuestra realidad es esto de acá, ¿no? Porque nuestros techos o nuestras cubiertas no están calefaccionadas. Tal vez no están intencionalmente mantenidas debajo del punto de congelamiento, pero yo creo que es lo que más se adecua. Y esta última opción que dice invernaderos continuamente calefaccionados, que creo que no. Entonces, este coeficiente, este factor térmico, es el que vamos a rescatar para llevar a nuestra pizarra. Este valor de C sub t, que era que se llamaba el factor térmico. Factor térmico. ¿Sí? Y este factor térmico, como ven, sale de esta tabla. Hasta ahí. Así pequeñito. Ahí. Ahí sale el factor térmico. ¿Sí? Entonces, el factor térmico que nosotros vamos a escoger va a ser este de acá. Creo que está muy pequeñito. Ahí. Ahora sí. Entonces, el factor térmico que vamos a asumir, estructuras no calefaccionadas, igual un valor de 1.2. ¿Sí? Una vez determinado el factor térmico, vamos a determinar el factor I sub S, que en este caso es el factor de importancia para nieve. Nieve en inglés es snow. Ese factor I sub S lo vamos a determinar de la norma de la ASCE. Pero para determinar ese factor I sub S tenemos que ir al capítulo 1. Y es que en el capítulo 1 se definen algunos alcances generales que se van a aplicar a lo largo de toda esta norma, que tiene casi 900 páginas. Y estamos, necesito ubicar la categoría del edificio. A ver, déjenme verla por favor. Hay una tablita acá que necesito llevar. Una tabla, ¿dónde está? Combinaciones de carga. No.
Hay una tablita acá, capítulo 1 general, este creo que es. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que pide la ASC es determinar la categoría riesgo del edificio, ¿sí? Y esa categoría de riesgo me va a servir a mí para determinar el factor de importancia. Entonces voy a anotar a este otro lado el factor de importancia. Esto de acá, control C, voy a este costado, lo voy a mover, control B. ¿Pegó o no pegó? Ahí está. Y acá es el factor I sub S. Les voy a pedir lo siguiente, por favor, me estoy quedando sin tiempo. Les voy a reenviar ahora mismo un enlace para continuar con la explicación de este tema. Gracias. Bien, entonces estábamos hablando del factor de importancia. Factor de importancia. Este factor de importancia se debe determinar primero a partir de esta tabla, de la categoría de riesgo. Por eso es que me la voy a llevar. Esta tabla de acá me la voy a llevar y hasta acá, no toda la tabla porque no encajamos en todo. Fíjense que esta tablita voy a ajustarlo ahí. ¿Sí? No ha salido bien mi foto. Vamos a ir otra vez acá. Ahí. Ahora sí. Ahí está mi tabla. Entonces, ¿cómo se tiene que leer esta tabla? Fíjense que es... Sí, buenas noches. Oh, sí, 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 gracias. Muchas gracias, sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, perfecto. Gracias, sí, mira, pequeño detalle. Ya, entonces les decía, vamos a continuar con la determinación de ese factor de importancia y para determinar este factor de importancia yo necesito primero determinar la categoría de riesgo que está aquí en el ASC, la tabla 1.51. Entonces, esa categoría de riesgo, a ver, esta categoría de riesgo, ahí está, tiene que leerse de la siguiente manera, la verdad que no es nada complicada también. La categoría 1 dice edificios y otras estructuras que representen un bajo riesgo a la vida humana en caso de un evento de falla. En otras palabras, si se cae no mata a nadie. ¿Qué estructuras podríamos tener nosotras que en caso de que fallen no maten a nadie? Ahí está. Gracias, ya tengo el audio. La segunda, edificios, todos los edificios y las estructuras que no sean 1, 3 y 4. Es decir, si no es 1, si no es 3 y si no es 4, es 2. Eso es lo que dice. Categoría número 3, edificios y otras estructuras en la cual la falla podría suponer un daño sustancial o un riesgo sustancial a la vida humana. Es decir, si se cae puede dañar a personas. ¿Sí? En la categoría 1 normalmente estarían los galpones de criaderos de gallinas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente un galpón, un criadero de gallinas, de chanchos, una granja en general, si se cae va a producir un daño económico fuerte, ¿no? Pero no va a representar un riesgo para la vida humana, porque normalmente el personal que está ahí no está a las 24 horas dentro de la granja, es eventual y no es muy poco probable que cuando pase alguna catástrofe por carga de nieve en este caso haya daño a la vida humana. En el caso de la categoría número 3 es cualquier estructura que si se cae produzca un daño sustancial de riesgo a la vida humana. ¿Qué estarían acá? Normalmente están unidades educativas,
¿no? Centros educativos, kinders, universidades en menor medida, ¿no? No están tanto los departamentos, por ejemplo, los edificios de departamentos, porque normalmente no concentran tanta cantidad de gente como una universidad. A manera de ejemplo, en la Universidad Mayor de San Simón, solo en la Facultad de Tecnología están alrededor de los 20.000 estudiantes, ¿no? Entonces, eso sí entraría en una categoría 3, pero obviamente esto es un poco subjetivo porque está sujeto al criterio de la persona que está realizando el trabajo o el cálculo o la interpretación. Si alguien considera que cierta estructura no debe ser categoría 2 y debe ser categoría 3, puede hacerlo también, esto depende de cada uno. Categoría 4 es edificios y otras estructuras diseñadas como entidades esenciales o unidades esenciales. ¿A qué me refiero con esto? Si hay un evento extremo, ya sea de viento, sismo, granizo, lo que sea, estos edificios de categoría 4 no pueden fallar, no pueden caer, ¿no? Un ejemplo, un coliseo. ¿Por qué un coliseo? Cuando hay un sismo, cuando hay un huracán, un tsunami, todas las personas que están damnificadas, ¿dónde van? ¿Dónde se acogen? A un coliseo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ha pasado acá en Cochabamba es que cuando hubo el tema de la riada en el sector de Tiquipaya, todas las personas han sido reubicadas en coliseos y eso lo vemos más frecuentemente en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay tsunamis o huracanes, todas las personas están refugiadas en centros deportivos y coliseos. Otra, una central telefónica como la de Viva, Entel, cualquiera. La central de Viva, por ejemplo, está en la ciudad de Cochabamba, la central de Tigo está en la ciudad de Santa Cruz y la central de Entel está en la ciudad de La Paz. Si hay un terremoto, por decir algo, las telecomunicaciones no pueden fallar. Imagínense qué pasaría ahora si se corta la red de Entel a nivel nacional, ¿no? Es algo realmente grave, es decir, ese tipo de instalaciones no pueden fallar. Entonces, por eso son categoría 4. Normalmente, si hablamos de un galpón o de una cubierta, que es a lo que principalmente afecta una carga de nieve, yo lo ubicaría más en una categoría número 2, suponiendo que estamos hablando de un mercado, de un tinglado para una cancha deportiva, qué sé yo. Pero como les digo, esto es subjetivo, depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, una vez determinada la categoría, el factor de, la categoría de riesgo, yo en este caso voy a optar por esta categoría 2. Vamos a subrayarlo muy gruesito, ahí, por esta categoría 2. Perfecto, ¿sí? Entonces, si eso es categoría 2, lo siguiente que me toca hacer es pasar a la tabla 1.5-2, que es la tabla de factores de importancia. Entonces, con esta tabla de factores de importancia, yo voy a determinar recién mi factor de importancia para nieve. Esta tablita de acá la vamos a hacer un poquito más pequeñita. Voy a mover un poquito mi pizarra. Ahí. Ahí está. Y voy a traer mi reglita. Ya. Entonces, si yo estoy escogiendo una categoría 2, ¿sí? Los factores de importancia que van a corresponder, para mi caso, son todos estos. ¿Sí? Fíjense que estos factores de importancia y esta categoría de riesgo que acabamos de determinar nos puede servir para cargas de nieve, cargas de hielo, que sería granizo, cargas de viento y cargas sísmicas. Entonces, una vez que he determinado estos valores, el factor correspondiente, el que voy a adoptar, es este de acá, 1. ¿Sí? Categoría 2, factor de importancia de nieve, 1. Entonces, ese valor es el que me lo voy a llevar. Luego, factor de importancia es 1.0. Ahí está, otro factor más determinado. Lo último que me falta es determinar el valor de PG, pero como han visto el valor de PG, haciendo una especie de analogía climatológica, hemos determinado el valor de PG en 50 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora es determinar la carga de nieve en una cubierta plana,
¿sí? Como les explicaba al inicio, si voy a tener una cubierta con cualquier pendiente, lo único que tengo que hacer es utilizar la otra fórmula y determinar otro coeficiente, pero empezaré por determinar este valor. Entonces, me he alejado un poquito y voy a empezar a escribir mi fórmula. Entonces, mi valor de PF, P sub F, va a ser igual a 0.7 por el coeficiente C sub E. Mi coeficiente C sub E lo tengo acá, que es 1.2, por mi coeficiente C sub T. Mi coeficiente C sub T, 1.2, por mi coeficiente I sub S. Mi coeficiente I sub S es 1.0. ¿Sí? Y esto por mi valor de PG. Mi valor de PG era 50 kilogramos por metro cuadrado. 50 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el gran ganador es esta carga. 50 kilogramos por metro cuadrado. Y eso me lo voy a llevar a mi pizarra. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos vamos a copiar. Finalmente, el valor de PF es, vamos a colocar un color azulito y le vamos a subir un poco el tamaño. Ahí está. Este es mi valor de PF. ¿Sí? Ese es el dato que he estado buscando. Si es que mis cálculos no están mal, ¿no? Los vamos a revisar una vez más. 0.7 dice la fórmula. Por el C sub E, C sub I, todos son coeficientes, ¿no? Las unidades no afectan en este caso, ¿no? Porque igual la carga que he determinado era 0.5 kilonewton metro cuadrado, entonces no hay problema en este caso. Estaríamos hablando de 50 kilos por metro cuadrado que yo debería considerar de carga de nieve, pero esto suponiendo la acción de una cubierta plana, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si yo tengo ahora una cubierta con inclinación? ¿Qué es lo que dice la norma? El reglamento de nieve. Acá está. Cargas de nieve sobre cubiertas con pendiente. Ahora, voy a anotar acá. Cargas de nieve en cubierta con pendiente. En cubierta con pendiente. Ahí está. Entonces, para una cubierta con pendiente, fíjense que yo voy a ir voy a fijarme esta fórmula y vamos a verificar que la fórmula en el ASC, en el capítulo 7, es la misma. ¿Dónde estamos? Acá está. Fíjense. Carga de nieve en cubiertas con pendientes sloped. ¿Sí? Entonces la fórmula es la misma. Lo único que vamos a hacer entonces es llevarnos esa ecuación. Ahí está. Esto es lo que dice la ASC. ¿Sí? Lo que dice la ASC es que debo multiplicar el P sub F que he encontrado por un valor de C sub S. Y el C sub S lo voy a utilizar del reglamento argentino porque es mucho más fácil. Está en castellano y se tiene todo. Fíjense qué es lo que dice. Los valores de C sub S para cubiertas cálidas, cubiertas frías, cubiertas curvas y otras están en los artículos 4.1 a 4.4. Entonces, para una cubierta cálida, que creo que es muy poco común en nuestro medio, no me interesa este valor. Para una cubierta fría, que es lo más común que tenemos, para cubiertas frías son aquellas con un coeficiente CT mayor a 1, como lo hemos determinado. Entonces, fíjense acá, para cubiertas frías con un coeficiente CT 1.1, revisemos cuánto era nuestro coeficiente CT. Mi coeficiente CT es, este está mal, este es CT. Ahora sí, el primero era el CE, este es el CT. Mi CT es 1.2. Entonces, veamos qué dice.
Para cubiertas frías con un coeficiente Z 1.2, superficie lisa sin obstrucciones. Fíjense, una superficie lisa sin obstrucciones se parece más a una calamina. En otras palabras, para mí es calamina, ¿no? No me iría tanto por la teja, pero veremos qué más dice. Que permite el deslizamiento de la nieve. Creo que sigo con la calamina. Fuera de los aleros. El factor dependiente de cubiertas S se debe determinar utilizando la línea punteada de la figura 2.c. Me voy a las figuras, busco la figura 2, esta es la figura 2, voy a ubicar la figura 2.c y acá está. Fíjense qué es lo que necesitaría de este caso, este grafiquito que está, pendiente de cubierta. Entonces ese gráfico es el que me lo voy a llevar a esta página. Un C sub T. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que escoger un ángulo de cubierta y en base a ese ángulo de cubierta determinar un coeficiente correspondiente. A ver, creo que me ha faltado llevar algo. Esto necesito llevar, ¿no? No le voy a llevar esto más. Esta escala me está faltando. No está buena. Desde acá. Ahora sí. Vamos a recorrer un poquitín. Creo que más o menos. Y ahora sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entrar con una línea y, por ejemplo, algo que es un criterio bien racional es que si vamos a diseñar una cubierta para una carga de nieve, obviamente lo que vamos a tratar de evitar es una cubierta plana, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber excesiva acumulación de nieve y si no hay un adecuado mantenimiento podemos tener problemas. Normalmente en las cubiertas de los tinglados en La Paz, de las canchitas de las unidades educativas, en las mismas unidades educativas, las pendientes adoptadas son alrededor de los 30 grados, entre 25 y 30 grados, incluso más, ¿no? Entonces, ese es un criterio básico. Si vamos a diseñar una cubierta para que soporte carga de nieve, lo mejor es evitar la acumulación de la misma de la mayor manera posible. Entonces, yo voy a utilizar en este caso los 30 grados. Fíjense que 30 grados más o menos me va a dar un valor de coeficiente de 0.7, ¿sí? Entonces ese coeficiente de 0.7 va a ser para mí mi coeficiente C sub S, va a ser igual a 0.7. Esto lo vamos a colocar con otro color. Ahí. Luego C sub S 0.7. Ahora sí. Y listo. ¿Sí? Entonces, mi P sub S, que es mi carga en la cubierta con pendiente, va a ser igual a el coeficiente que acabo de determinar, C sub S, que es igual a 0.7 por mi valor de P sub F. Y la carga que tenía expresada en kilogramos fuerza por metro cuadrado son 35 kilos. Ahí está. Lo vamos a colocar acá. Finalmente, la carga de nieve
será. Ahí está. Y este valor me lo llevo acá abajito y ese es mi resultado final. Y ya está. Creo que no hay que hacer nada más. Fíjense, el procedimiento de la carga de nieve en realidad complejo no es, y como han visto en el ASCE solamente tiene 10 hojitas, un poco más de 10 hojitas, ¿no? El gran problema y con lo que nos estamos enfrentando mucho en Bolivia es la falta de información meteorológica. Y es que fíjense, si depende mucho el valor de esa carga, este primer dato que utilizamos, este de acá, la carga de nieve que cae sobre el terreno, y es un valor que realmente es complicado de determinar, ¿sí? Entonces me gustaría hacer una pequeña pausa hasta acá. No sé si alguno tiene alguna consulta en relación de lo que acabamos de ver antes de que comente algo más de la carga de nieve. Los escucho ahora, por favor. ¿O está todo claro? Sí. Bueno, espero que esté todo claro. Fíjense lo siguiente entonces. Adicionalmente, en el ASC hay mucha más teoría para estudiar, dice cargado parcial, y adicionalmente da unos grafiquitos. Acá están las gráficas, esto más les mostraré. Fíjense, las gráficas que estaban en la norma argentina, acá están. De acá también podemos determinar el factor del S. Pero hay otras condiciones y hay otra parte teórica en donde nos pide hacer esta serie de casos. Fíjense que cuando tenemos bordes, cuando tenemos, ¿qué es el que le llama esto? Estaba en el reglamento argentino, a ver, déjenme ver. Esto, fíjense. Cuando habla de cargas balanceadas, cargas no balanceadas, cuando tenemos aleros, es decir, hay mayores particularidades, mayores variaciones. Pero estas variaciones lo que en realidad tienden a hacer es a optimizar, si se quiere, un poco más esa carga. Es decir, acá normalmente tenemos los valores para la carga crítica que hemos determinado, y dependiendo los aleros, la cumbrera y demás, se pueden reducir incluso las cargas, o en el caso de los aleros se puede aumentar, ¿sí? Normalmente este caso casi ya no lo suelo considerar porque se supone que cuando empieza a nevar, si es que uno ve acumulación de nieve en su cubierta, hace un mantenimiento, se preocupa, ¿no? Normalmente la gente cuando ve que ha granizado mucho o que ha nevado mucho, la gente se preocupa y hace mantenimiento, ¿no? Y además este análisis es un poquito más minucioso. Yo no lo haría, por ejemplo, para un tinglado de una unidad educativa, pero si me piden hacer, por ejemplo, para una central hidroeléctrica, seguramente que sí lo haría, ¿sí? De todas maneras, este valor que acabamos de determinar es bastante sensato y bastante correcto. Pero quiero mostrarles algo más y algo bastante sensato para estudiar, y es esto que dicen los peruanos. Fíjense que los peruanos también hablan de cargas de nieve, ahí está. En líneas generales, fíjense que es muy similar, carga balanceada, carga desbalanceada, en función de lo que acabamos de ver, y habla también de la carga básica del nieve sobre el terreno, ¿sí? Y habla de las cargas de nieve sobre los techos. En realidad es muy similar, los procedimientos son muy similares, pero tal vez un dato que puede servir más acá es esto que dice acá, y lo vamos a llevar a nuestra pizarrita. Me lo voy a copiar. Vamos a colar criterios de la norma peruana, que son buenos también. Fíjense que la norma peruana dice esto que está acá. Perdón. Ahí. Esto. El valor mínimo de la carga básica de nieve, vamos a colocar ahí,
el valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo será de 40 kilogramos por metro cuadrado, que equivalen a 40 centímetros de nieve fresca. Y ese es el criterio que me gusta, nieve fresca, con un peso específico de 100 kilogramos por metro cúbico, o 20 centímetros de nieve compactada con un peso específico de 2 kilogramos, 200 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué me parece interesante? Porque en el ASC no logré hallar estos conceptos de nieve fresca o nieve compactada. Y entonces eso llevó a indagar un poco más. Y buscando en internet hay una página que no recuerdo exactamente cuál es, pero habla de la densidad de la nieve. ¿Sí? Vamos a ver, voy a tratar de ubicar la página, pero era una fuente, era una página de un instituto de investigación científica. Y fíjense lo que dice. Densidad de la nieve y del hielo, dice. Fíjense que dice que esto es hielo. A ver. Sleeted snow quiere decir nieve compactada, entre 200 a 300, ¿sí? Y esa nieve compactada, fíjense que curiosamente coincide con lo que dice con lo que dicen los peruanos, 200, entre 200 a 300. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Que estos valores sí son buenos, sí son sensatos. Entonces, ¿qué es lo que haría? Esta imagen me la voy a llevar. Valores típicos de carga de nieve. ¿Sí? Y estos valores me sirven mucho para determinar esta carga. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este procedimiento, hay otras normas que simplifican mucho todo este cálculo. Es decir, y lo simplifican de una manera bien racional y dicen, no, yo he apreciado o se han registrado nevadas históricas con acumulación de nieve de hasta 20, 30 centímetros, ¿no? Entonces, existen lo que le llamaría criterios personales sustentables. Es decir, son criterios vertidos por profesionales que en base a su experiencia rayan dentro de la sensatez, ¿no? Es decir, son criterios que pueden ser aceptados por otro ingeniero. Y dentro de estos criterios, fíjense que es muy simple y muy sensato además, si dejamos de lado todo esto, decir que para determinar la carga de nieve, lo único que yo necesito determinar o estimar carga de nieve es el peso específico de la nieve, el peso específico de la nieve, peso específico de la nieve, y esto multiplicarlo por el espesor, ¿sí? Y ese es un valor bien sensato. Entonces hay ingenieros que en otros cursos me dicen, para mí es más sensato, más cierto decir, yo voy a diseñar esta cubierta para que se acumule, por ejemplo, 30 centímetros de nieve o 40 centímetros de nieve. Pero acá el detalle es en tomar el factor adecuado para la densidad o el peso específico de la nieve. Fíjense que si cualquier persona, pónganse en el lugar del propietario o del administrador o del sereno, si se quiere. Si uno está a cargo de cuidar cierta infraestructura, llámese su casa, llámese su oficina, una central hidroeléctrica, qué sé yo, y ve que se está acumulando 10 centímetros de nieve, con seguridad que la mayoría de nosotros no se preocupa. Pero si ve que se está acumulando 30, 40, 50 centímetros de nieve, con seguridad que ya nos vamos a preocupar. Si pensamos en eso y decimos que vamos a diseñar una cubierta para una acumulación de nieve de 50 centímetros, esta carga de nieve va a ser igual al peso específico de la nieve fresca. Supongamos el peso específico de la nieve compactada, perdón, kilogramo fuerza sobre metro cúbico, y esto lo multiplicamos por 50 centímetros. Y fíjense el valor que da. 150, ¿no? Entonces puede parecer una carga crítica en relación a lo que acabamos de determinar con el ASC, pero tampoco está errado, ¿no? Tampoco está tampoco es un criterio muy jalado de los cabellos, si se quiere, como también se suele decir.
Otros ingenieros dicen, no, yo voy a suponer que es una infraestructura importante y por ser importante se tiene que haber un mantenimiento, como por ejemplo en una instalación de ENDE, en una central, en una subestación eléctrica, por ejemplo. Una subestación eléctrica, el techo puede costar $50.000 y lo que está debajo del techo fácil puede costar 50 millones de bolivianos, 10 millones de bolivianos, qué sé yo, ¿no? Entonces en ese caso uno puede decir, no, no voy a dejar en el mantenimiento que la nieve se acumule y alcance densidad. Voy a empezar a limpiarla inmediatamente que haya acumulación importante. Entonces cambia este valor. En vez de 300 a 100 kilogramos para los 20 o 30 centímetros. Pongamos 20 centímetros. Y fíjense cómo varía el valor de manera radical. Pero estos son simplemente criterios, ¿no? Que al final de cuentas tampoco son extremistas, tampoco son criterios insensatos, son criterios que rayan desde mi punto de vista dentro de lo racional. Entonces, otros ejemplos que algunas personas también suelen utilizar, y es que esto de la carga de nieve, la verdad que no tenemos mucha costumbre de hacerlo, por lo menos creo que gran parte del país no tenemos mucha costumbre de hacerlo, y alguna vez que me ha tocado hacer unidades educativas en el Alto, principalmente ya algún coliseo en Potosí, yo propongo el cálculo del que dice la ASC, pero hay supervisores y fiscales que me han refutado el argumento con esto y bueno, también me parece sensato. Y en último caso acordamos una carga que sea razonable para el proyecto, ya que esta carga incrementa el costo del proyecto. Esta carga pone en riesgo, entre comillas, el proyecto, ¿no? Porque puede darse el caso de que no se haga el mantenimiento o se acumule más nieve de la que realmente aparece. Entonces, con esta parte de acá, termino lo que son las cargas de nieve. Como habrán podido apreciar, realmente complicado no es. Creo que la mayor traba que tenemos una gran mayoría de nosotros es el tema del inglés, pero con un poco de práctica y un buen traductor, creo que se lo puede subsanar y salvar. Entonces no sé si alguno tiene alguna consulta en relación a lo que acabamos de ver. Ahora los escucho, por favor. Que lo que quiero mostrarles también es esto. Hay una norma que se está utilizando también. Bueno, es una propuesta de norma, pero es bastante conocida. Déjenme abrirlo, por favor. Esta de acá. Fíjense, es un documentito. Guía para evaluación de cargas meteorológicas en Bolivia. Nieve, granizo, hielo y viento. ¿Sí? Pero esto está lanzado unilateralmente por este ingeniero Patrick Putman. Seguramente muchos lo conocen o tal vez han escuchado hablar. Y él en su norma básicamente propone lo siguiente, ¿no? Clasifica a nuestro país por zonas, si es zona 1, zona 2, zona 3. Lo que sería, por ejemplo, La Paz sería una zona 2 que tendría una carga básica de nieve de 90 kilogramos por metro cuadrado. Y a esta carga básica de nieve obviamente le aplica unos factores y en función de esos factores él incrementa los valores de la carga de nieve. No, en realidad la norma no es nada complicada. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, el valor básico lo multiplica por un coeficiente K sub A y va detallando distintas formas de cálculo, parámetros y demás. ¿Sí? En relación a este documento, ¿qué les puedo comentar? Me parece una excelente iniciativa, plausible desde todo punto de vista, que alguien se tome la molestia de investigar un poquito más, ¿no? Pero el gran problema que yo le encuentro a esto es que el sustento técnico. Fíjense que, ¿qué pasa si yo me presento a hago el cálculo estructural de un coliseo que tiene un monto de 80 millones de bolivianos, un coliseo grande, y me preguntan supervisión y fiscales cómo ha determinado sus cargas de nieve? ¿Cómo queda mejor? Decir, he determinado mis cargas de nieve como dice el ingeniero Patrick Putman, o he determinado mi carga de nieve como dice la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. ¿Me entienden el punto? No desmerezco para nada el trabajo de este ingeniero, la verdad es muy loable, como les decía, ¿no? Pero no veo un sustento científico teórico como este contundente. Fíjense que la ASC no es de ahora, ¿sí? Es de hace mucho tiempo, y esta norma de la ASC no lo hace una persona,
lo hace un comité de ingenieros, y ese comité de ingenieros son pues una serie de ingenieros top. En cambio, si la verdad no conozco la formación, la experiencia, el grado de estudio que tiene el ingeniero Puzman, no critico nada en ese aspecto, pero yo creo que es mucho más sustentable, es un respaldo mucho más fuerte tener un procedimiento de cargas de nieve con esta norma que con esta norma. De todas maneras, si alguno gusta, puede estudiarla, conocerla, la voy a compartir también en nuestros documentos para que puedan estudiarla, ¿sí? Esta norma, aparte de nieve, habla de granizo también, y granizo es lo que vamos a ver nosotros también en nuestra siguiente clase, ¿sí? Entonces quería compartir esta normita también con ustedes. No sé si ahora, para terminar nuestra clase, alguno tiene alguna otra consulta, alguna sugerencia. Los escucho, por favor. Nuevamente, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches, te escucho. Las consultas están en el chat del grupo. Ah, ya, gracias. Sí, pucha, mira, no busco mucho el chat. Así es, pero las normas de la ASC están hechas para otro tipo de entorno muy diferente al nuestro. Perfecto. Sí estoy de acuerdo con esto. Pero fíjense, la nieve que cae en Estados Unidos es nieve totalmente distinta a la nieve que cae en Bolivia. No. Las condiciones climatológicas que hay en Estados Unidos son diferentes a las condiciones climatológicas en Bolivia. Sí, eso es cierto. Pero el punto de partida de la determinación de las cargas de nieve, fíjense que es esto, la nieve que cae sobre el terreno. Esta es nuestra principal traba, ¿no? Porque el resto de los factores, categoría de exposición, así como hay edificios en Estados Unidos, hay estas zonas y estas zonas en Estados Unidos, hay las mismas zonas en Bolivia, ¿no? El factor térmico, si es que hubiera alguna cubierta sin calefacción en Bolivia, que la hay, encajamos perfectamente estas condiciones. Si tuviéramos alguna cubierta que tiene calentamiento, también encajamos en estas condiciones. Es decir, estos parámetros no son tan cerrados para Estados Unidos, solamente ¿no? Lo mismo con el factor de importancia. Hay estructuras en Estados Unidos que no pueden fallar, y lo mismo también tenemos acá. En Estados Unidos hay estructuras que si caen no matan a nadie, lo mismo tenemos acá, ¿sí? Y es decir, sí hay que utilizar la norma americana, pero con mucho criterio. Ahora, las condiciones no son las mismas, estoy plenamente de acuerdo, pero en el caso de la carga de nieve, el principal obstáculo es este de acá. El resto de los pasos y procedimientos, si los observan, fíjense que no son nada del otro mundo, es decir, son datos que se pueden adecuar a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, por esa razón, sí creo que el procedimiento que utilizamos no está errado, es un procedimiento bueno. No sé si estamos de acuerdo con la respuesta, Roger. ¿Qué ángulo de cubierta recomienda para una estructura en La Paz en el campo solar de Uyuni? De 30 a 35 grados para arriba, ¿no? Simple y llanamente por evitar la acumulación del granizo, ¿no? Salvo que tengas alguna condición arquitectónica, pero en los proyectos que he tenido en La Paz y Potosí principalmente, no, los arquitectos están acostumbrados a eso, de 30 a 35 grados, incluso algunos 45 grados, ¿no? Pero esa es una recomendación estrictamente personal, depende mucho de la situación en obra, depende mucho del arquitecto que les toque también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que recién quiere ingresar? Bueno, entonces, si no existe ninguna otra pregunta, les agradezco una vez más por su asistencia, por su participación. Espero que la explicación sea de su agrado y más que todo les sea de utilidad. ¿Y qué ángulo de cubierta recomienda para una estructura en La Paz, Campo Solar de Uyuni? ¿El granizo es diferente a la nieve? Sí, muy diferente. Lo vamos a ver mañana, ¿sí? Oh, no, el lunes, perdón, el lunes. Sí es completamente diferente, sí. Entonces, gracias nuevamente. Me estoy quedando sin tiempo, espero que no se me corte. Que tengan un buen fin de semana. El video va a estar disponible pronto y esta pizarrita en formato PDF en la misma carpeta, el documento se actualiza. Gracias a todos y muy buenas noches.